Oigan, le agradezco muchísimo al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que esté con nosotros. Hola. Ministro, doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Es la primera entrevista que usted da como parte de la promoción de este, que es un libro que ¿21, 22? 28. 28. Oiga, doctor. Bueno. Qué bueno, y va a empezar promoción. Sí, estoy con Random House, con esta editorial Debate, y estamos empezando realmente esta promoción del libro. Yo nunca había participado en estos asuntos promocionales, está muy interesante, estoy aprendiendo mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues está padre, porque además va a ser la oportunidad, con su experiencia, con los conocimientos, con los años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a estar hablando de varios temas y lo van a estar entrevistando en muchos temas. Así que va a disfrutar mucho la promoción. Además, somos colegas, somos compañeros de editorial, y va a ver que se la va a pasar muy bien. Este es el ministro José Ramón Cosío en 30 segundos. Soy José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, autor de 27 libros. En este momento estoy presentando el libro Voto en Contra, en el cual compilo muchos de los votos particulares y de los votos concurrentes que emití como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 15 años. 15 años. Han pasado tantas cosas, tantos temas sexys que no son sexys también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que en estos 15 años se ha erigido el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el poder que ha obligado a sentarse a discutir a los otros poderes. Pienso, por ejemplo, en el asunto de la marihuana, pienso, por ejemplo, en el asunto del matrimonio igualitario, decirle al Poder Ejecutivo y al Poder Ejecutivo, siéntense y discutan porque hay un asunto de inconstitucionalidad que está en juego en esto. ¿O no, doctor? Efectivamente, la única forma que tenemos de resolver ya los litigios o los conflictos cuando llegan a un punto muy extremo es a través de juicios. ¿Por qué la gente se espantaría que unos demanden, que otros no demanden? Me parece que es la forma más civilizada que tenemos en este momento de la humanidad. Una demanda va a ser una cosa terrible. Terrible. Y sí lo es, ¿eh? Y sí lo es, pero no hay otro mecanismo. ¿Por qué nos molestamos de que alguien presente una demanda, que alguien litigue? Bueno, pues esa es la forma de resolver. Y sí, efectivamente, en 15 años vi muchísimos temas importantísimos para lo que hoy es México. ¿Matrimonio igualitario? Por ejemplo, nos tocaron todos los asuntos, varios estados de la República, personas que iban a hacer su solicitud de matrimonio, dos personas del mismo sexo, el oficial del registro civil les contestaba: no puedo casarlos porque el Código Civil de la entidad lo prohíbe. ¿Qué estaba siguiendo, digamos? El oficial estaba diciendo lo que a mí, decía. En una de esas, a mí me encantaría casarlos, es más, financiarles la boda, yo pongo el mole. No sé si tanto, no sé si pero tanto. Desafortunadamente, pues el código no me lo permite. Efectivamente. Hablen con los legisladores. Entonces promovían amparo, venían con nosotros, les otorgábamos una sentencia, con esa sentencia que ya era una orden judicial directa, iban con el oficial y los casaban. Y ese es donde estamos. Se generó una especie de crisis ya hace varios años cuando se hizo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque cuando 5 sentencias en el mismo sentido determinan la inconstitucionalidad de una norma, se genera un mecanismo muy simple de aplicación. Es decir, casi es en automático el ejercicio. Entonces, con eso es lo que logramos. Yo decía al principio del programa, ministro, que me parece terrible que en este país sigamos creyendo que si yo le paso la sal... O sea, pásame la sal, Nacho, le paso la sal y se la doy en su mano, usted se va a contagiar de mi mala suerte, y no creamos en que las minorías tienen derechos constitucionales, como lo que pasó en Sinaloa. Un comentario antes de irme a la pausa, por favor, ministro, de lo que pasó en Sinaloa, echar abajo estos derechos, minar estos derechos de estas minorías. Mire, más allá de lo que hayan resuelto el Congreso, que yo francamente no lo encuentro bien, me parece que sigue estando el mecanismo de amparo. Desde mi punto de vista, la integración actual de la Suprema Corte no ha modificado en absoluto este mecanismo. ¿Qué se le hace a las personas? Más complicado. ¿Por qué? Porque cuando se vuelva a dar la negativa, el oficial del registro civil de casarlos, irán con el juez de distrito, el juez de distrito dará una sentencia, probablemente terminará en el colegiado, regresarán con la sentencia y dirán: inscríbanos, y tendrán todos los derechos por determinación judicial. Se les complica un poco más, pero tampoco se está generando una condición de prohibición o de imposibilidad. Que se acuerden
quién les complicó más la cosa, que revisen cómo estuvieron los votos en el Congreso y que luego pasen factura, porque esas cosas luego no se pasan factura y se olvidan. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con uno de los temas que a mí me llaman la atención. Usted entenderá, es el derecho a la información, es la irreverencia, irreverencia de un poeta. Es la entrega 7, el capítulo 7 de este libro que se llama Voto en Contra, editado por Debate. Ahí está el libro, Voto en Contra, firmado por José Ramón Cosío Díaz, el doctor José Ramón Cosío Díaz. Vamos a regresar con eso, vamos a regresar con ¿quién dijo? Doctor, que es una dinámica que hacemos acá con nuestros entrevistados. Le presentamos una frase histórica y usted adivina qué líder mundial la dijo. Nos la vamos a pasar bien. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. El doctor José Ramón Cosío de Pisa y Corre. No se lo pierda regresando a la pausa. Voto en contra. Se llama el más reciente libro del doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos ya en el bloque pasado de estas cosas que pasan en México, que son costumbres, vulnerar los derechos, vulnerar las garantías. Me quiero concentrar por cuestiones de tiempo en la televisión, doctor, en uno de sus capítulos, en el 7. La irreverencia de un poeta. ¿Qué cuenta usted en este capítulo? A ver, fue un señor que escribió un poema en el cual ponía una serie de adjetivaciones, inclusive insultos sobre los símbolos patrios. Una sociedad en el estado de Quintana Roo, en Campeche, lo demandó. Fue a juicio, lo condenaron, le impusieron unos años de prisión, vino en amparo a la Suprema Corte de Justicia y lo que se nos planteaba era lo siguiente. ¿Puede una persona en ejercicio de su libertad de expresión decir groserías, decir incoherencias, decir lo que se le pegue la gana? Ser irreverente con los símbolos patrios. Estamos hablando de la bandera, estamos hablando del himno, estamos hablando del escudo nacional. Exactamente. ¿Se puede uno mofar de esos símbolos? Ese era el tipo, o está bien establecido un tipo penal que estaba en el Código del Estado. Al final de cuentas, la Suprema Corte, por una votación de 3 contra 2, yo estuve en uno de los dos, de la minoría, dijeron que no se podría, que había un sentido simbólico, que había una forma de constitución de república, de patria, de nación, etcétera. ¿Y en qué sentido iba su voto a favor en este caso? A mí me parece que sí puede ser, es decir, era un ejercicio legítimo, era un poema, más allá de si era un buen o mal poema, que es una discusión diferente, yo consideraba que sí se podría. ¿Por qué? Porque estaba tratando de hacer una crítica al régimen político, al sistema político, a partir de la denostación del símbolo patrio. Doctor. Era un asunto, la verdad, muy bueno. Porque además pues, son símbolos que muchos interpretan de manera recalcitrante para poner en riesgo la libertad de expresión de otros. Exactamente. Y esta persona lo que quería decir, México está en una situación de crisis, México está en una gravedad, México se está desmoronando en muchos aspectos, y utilizaba precisamente la idea de la ruptura de la bandera, del escudo nacional, para tratar de expresar su idea. Ese fue ese asunto muy, muy interesante. ¿A usted le gusta la irreverencia? ¿A usted le gusta ver la irreverencia en los medios de comunicación, leerla? ¿Le gusta que se vulnere de esa manera un estilo de gobernar, una forma de acaparar el poder? Mira, a mí lo que me preocupa mucho es que se trate de generar una estandarización y una homogeneidad, como si todos tuviéramos que pensar, todos tuviéramos que sentir igual. A mí eso me parece que es como una novela orwelliana. Todos tenemos que pensar, el que discuta, el que cuestione, el que decida está en una situación. Por eso me parece bastante bien esta forma de la irreverencia. Además, creo que nos está haciendo mucha falta reírnos un poco más de ciertas cosas. Cualquier cosa que dice el presidente de la República u otros servidores públicos en este momento se toma con una seriedad, con un rigor. Hombre, hay cosas que tampoco tenemos por qué todos estar permanentemente aceptando todo y asumiendo esto como única verdad. Me parece que es un buen ejemplo. Muy bien. Bueno, pues le va a gustar mucho este programa. Gracias. Oiga, doctor José Ramón Cosío, ¿qué opina de lo que está pasando con el aeropuerto de Santa Lucía, que ha estado en los últimos días en las noticias? Ha habido una serie de piedras que se le han presentado al proyecto, bueno, por no decir cerros, que se le han presentado al proyecto de Santa Lucía, doctor. Mire, es parte de lo mismo. ¿Por qué tendríamos todos que tener la misma identidad, la misma percepción, la misma consideración respecto a las cosas que están aconteciendo? Hay personas que tienen intereses en que el aeropuerto se mantenga, algunos por intereses económicos que no están prohibidos, algunos tienen
una idea de protección al medio ambiente, otros están pensando en la seguridad aeroportuaria, otros están pensando en la seguridad de los pasajeros, otros están viendo los problemas ecológicos, el agua, etcétera. Hay ataques hay muchas personas, integrales, claro. ¿no? Entonces, pensar que todo eso es una especie de conspiración a mí francamente no me parece. Son juicios otra vez que se están llevando a cabo legítimamente con las formas que están establecidas en la Constitución y las leyes. Nada extraordinario. Se están otorgando, hasta el día de ayer eran 7 suspensiones, estas 7 suspensiones son de distinta naturaleza y están frenando las obras. Muy interesante, en una de las sentencias dice un juez, y me parece muy bien, no estoy prohibiendo el aeropuerto, lo que estoy es pidiéndole que me den la información necesaria para que pueda yo verificar si efectivamente se están cumpliendo requisitos y razones que están establecidas en la ley. ¿Qué es lo malo de esto? Otra pregunta de coyuntura. ¿Desaparecemos el Instituto Nacional Electoral? Doctor, hay varios diputados, varios legisladores de Morena que dicen, híjole. Yo creo que he leído el discurso del senador Pablo Gómez y me parece... Del diputado Pablo. Del diputado Pablo Gómez, y tiene una ambigüedad, porque dice, desaparezcamos el instituto, pero al mismo tiempo dice, lo que quiero es que los representantes de los partidos políticos salgan. Bueno, esa puede ser, pero son dos discusiones completamente diferentes. Sí, una cosa son las cuotas de los partidos, como los consejeros, en el Consejo General, y otra cosa es desaparecer una institución. Entonces, creo que tendría que aclararnos a decir qué es lo que exactamente está diciendo, porque he leído las dos cuestiones, por supuesto, no la he escuchado de él, pero sí en las dispersas. ¿Conviene desaparecer el INE? No, desde luego que no. ¿Quién va a llevar a cabo las elecciones? Me parecería riesgosísimo. Tiene razón en un punto, profesionalicemos si queremos más, y hagámosle un órgano más técnico todavía, me parece eso muy bien. Desaparecer al instituto me parece un grave error. Muy bien. Le vamos a invitar a una de nuestras secciones que se llama ¿Quién dijo? Doctor Cosío. En esta sección funciona de la siguiente manera el asunto. Le voy a presentar una frase con dos posibles personajes y usted tiene que adivinar quién dijo esa frase. Perfecto. ¿Le parece bien, doctor? Al final, vamos a verificar, porque a nosotros nos gusta verificar en este programa, si lo que yo le digo es cierto, si el testimonio efectivamente está comprobado y está verificado. Vamos con la primera, ¿le parece bien? Esto se puede poner sangriento. ¿Quién la dijo, ministro? ¿La dijo el Guasón o la dijo Vladimir Putin? Me gustaría que fuera el Guasón, pero se me hace que es Putin. ¿El Guasón? Ah, pero no, yo nomás me quedé con el Guasón. Muy bien, efectivamente, lo dijo Vladimir Putin en una conferencia de prensa, refiriéndose a la situación de tensión que se vive en la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Ahí está la frase. Miren nada más. Efectivamente, al último puso "It could get bloody". Se puede poner sangriento. Vamos con la otra frase, ministro, si le parece bien. Nos estábamos haciendo los difíciles, pero luego nos enamoramos. Es en serio. Me escribió una carta hermosa, una carta bella y nos enamoramos. ¿Quién la dijo? ¿Kim Kardashian o Donald Trump? Pues desde luego Trump, hombre. Desde luego Trump dice. A ver, ¿quién la dijo, por favor, Carlita? ¿Quién la dijo? Donald Trump, efectivamente la dijo Donald, refiriéndose, fíjese, a la gran relación que tiene con, no su esposa, no su hijo, con Kim Jong-un, ni más ni menos. Ni más, ni menos. Muy bien. ¿Le gusta lo que firmamos con Estados Unidos? No, para nada. Para nada le No, gusta. para nada. ¿Por qué? Porque me parece que al final quedamos condicionados a lo que él vaya disponiendo en los 45 días y subsiguientes. Muy bien. Bueno, voy con la siguiente frase, Carlita, si te parece bien. Tenemos otra que está más complicada de adivinar. A ver. Y ahí va. Me atrevería a decir que hemos sido capaces de envasar un agujero negro por primera vez en la historia. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Kim Jong-un, el líder norcoreano? ¿Lo dijo Cerebro de Pinky Cerebro? ¿Se acuerda de la caricatura de Pinky muy Cerebro? bueno, muy bueno. Iban a querer dominar al mundo. Iban a querer dominar al mundo, exactamente. ¿Quién lo dijo, ministro? No, el primer ministro de Corea. ¿Quién lo dijo, Carlita, por favor? ¡No! Mire, lo dijo Cerebro. No, pues, Lo dijo Cerebro. sí, es que es muy serio Cerebro. Por eso ¿Quiere no ver pensé- cuando lo dijo Cerebro? No. Mire, ahí está cuando lo dijo Cerebro, ministro. Me atrevería a decir que hemos sido capaces de envasar un agujero negro por primera vez en la historia. Pero ¿cómo estará el asunto internacional, ¿Cómo ministro? estará? Que creemos que fue el líder. Bueno, ahí está José Ramón Cosío, autor de Voto en Contra, editado por Debate de Random House. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber
participado en las dinámicas que le planteamos esta mañana. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.